alabanza y adoración. Nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Eres quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Eres quien rescata del hoyo tu vida y te Dios le bendiga. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Y también muchísimas gracias a aquellos que están vía virtual. Para mí es un placer, es un honor estar al frente de esta congregación Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. El título de la prédica de esta tarde es Bienaventurados los que lavan sus ropas. Nuestro tema de hoy es: mas los perros estarán fuera. El texto base que el Señor nos ha dado para poder preparar esta prédica en esta tarde de hoy lo podemos encontrar en Apocalipsis 22, donde estaremos leyendo el 14 y el 15 como texto base en esta tarde. Vamos a orar para que el Señor Todopoderoso siga haciendo lo que Él sabe hacer conforme a su voluntad en medio nuestro. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti toda la gloria y toda la honra porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración a exponer de tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Apocalipsis 22, 14 y 15. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal porque lo estamos monitoreando. Amén. Glorioso Dios. Apocalipsis 22, 14, en la versión Reina Valera 1960 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y dice el 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Quiero comenzar, amados hermanos, preguntando: ¿qué significa bienaventurados? ¿Cuál es el significado de la palabra bienaventurados? Miren, el significado bíblico de bienaventurado es una forma de expresar una bendición,
Este término, amados hermanos, proviene de la palabra hebrea rodilla. Y algunos interpretan que precisamente al estar de rodilla se hacía, o mejor dicho, se recibía una bendición. Entonces, sea cual sea su origen, el término bienaventurado o bienaventuranza simboliza todo aquello que está relacionado con bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, amados hermanos, este término aparece en muchos versículos de la Biblia. Si buscamos, podemos encontrar algunos que dicen: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, bienaventurados los que ahora lloráis, bienaventurados los que tienen sed de mí. Aquí, amados hermanos, en donde Jesús trata de bendecir a cada uno de los que estamos en esa circunstancia para poder ayudarnos en nuestros sufrimientos y tratar de que ganemos una vida mejor en este mundo. Amén. Por lo tanto, bienaventurados los que lavan su ropa. Miren, amados hermanos, Dios, el Todopoderoso, promete la vida eterna a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Pero hay que hacer sus mandamientos y esto hace que nos ganemos la vida eterna. Y al mismo tiempo, amados hermanos, esto es una evidencia de que se nos ha concebido vida eterna. Oigan bien, es evidencia de que se nos ha concedido vida eterna. Amén. Glorioso Dios. Además, amados hermanos, hay una bendición inherente al hacer sus mandamientos, porque estos son buenos, estos son correctos para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, cuando la frase los que lavan sus ropas, algunas traducciones dicen aquellos que hacen sus mandamientos. La diferencia es en dos antiguas palabras griegas. Vamos a tratar de pronunciarla. Oiblunotenskastolas, que significa lavan su ropa, y la segunda, oipointentestacentos, que significa hacen su mandamiento. Pero miren, amados hermanos, cuando la Escritura en esta parte habla, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Debemos de pensar, amados hermanos, que afuera de la muralla del cielo, la multitud se
amontonarán deseando entrar. Oigan, amados, este versículo no tiene la intención de enseñar que en el estado eterno todo tipo de hombre malvado estará viviendo fuera de la ciudad celestial. Simple y llanamente describe el futuro con las imágenes del tiempo presente. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué dicen que los perros estarán fuera? Y la segunda, ¿es esta una refutación de la idea del cielo para perros? Oigan bien, la segunda pregunta. ¿O es esta una refutación de la idea del cielo para perros? Claro que no, amados hermanos. Lo que aquí quiere decir, no son perros literales, sino que se refiere a lo que son moralmente impuros, a esas personas que no son moralmente puros, sino que son impuros. ¿Estamos claros con eso? Pero miren, haciendo un poquito extenso, estoy aclarando, los perros en las ciudades orientales eran carroñeros y estimulaban un desprecio inexpresable por los que vivían en la antigüedad. Mateo 7 nos habla un poco de no dar lo santo a los perros. Vamos rapidito a buscarlo para poderlo leer. Mateo 7:6. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ya está en la pizarra para aquellos que no trajeron su Biblia y los que están utilizando el dispositivo, ya está en la pizarra. Miren, Mateo 7:6, según la versión Reina Valera 1960, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oigan bien esta parte final: no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen. Filipenses 3:2 nos habla que tenemos que guardarnos de ellos. Vamos a leerlo. Ya nuestro director de multimedia lo va a poner en la pantalla. Filipenses 3:2, en la versión Reina Valera 1960, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este tipo de advertencia, amados hermanos, la podemos encontrar en casi todas las cartas del apóstol Pablo, y en ella él advierte contra los falsos maestros que se infiltran en las congregaciones, que se infiltran en las iglesias y enseñan cosas muy diferentes a las enseñanzas de Pablo, a las enseñanzas de los apóstoles. Y el apóstol Pablo aquí describe a los falsos maestros como perros, malos obreros, gente que mutilan el cuerpo, que hablan cosas
que ni ellos mismos pueden cumplir. Oigan bien, que hablan cosas que ni ellos mismos pueden cumplir. Ya en una próxima entrega estaremos hablando de este texto, si el Señor lo permite. Pero miren, cuando se trata del mensaje del Evangelio, el apóstol Pablo es intransigente. Oigan, a los ojos del hombre de hoy, el apóstol es políticamente incoherente con lo que ha plasmado o con lo que ha comentado. En nuestros días, especialmente en el discurso que se hace en las prédicas, en todo tipo del concepto, se intenta elegir las palabras de forma que nadie se sienta atacado. Pero el apóstol Pablo no puede tolerar nada de lo que aleja a la iglesia de la doctrina de la gracia. Pregunta: entonces, ¿quiénes son los perros descritos por el apóstol Pablo? Repito la pregunta. ¿Quiénes son los perros descritos por el apóstol Pablo? Miren, en aquel entonces los perros eran distintos a los perros que conocemos en el día de hoy. En nuestra sociedad, amados hermanos, sabemos que el perro es un animal doméstico considerado agradable, amable e incluso, oigan bien, el mejor amigo del hombre. ¿Sí o no? En aquel entonces, los perros eran salvajes, se trasladaban en manadas y su única meta era conseguir una presa. De la misma manera se comportan, amados hermanos, los falsos maestros que logran meterse en las iglesias, buscan su presa, buscan a quien devorar, y cuando aprovechan esa oportunidad o ese punto débil, se lo comen vivo en cualquier aspecto. Pero miren, cuando este texto en el inciso B habla de los hechiceros y los fornicarios y los homicidas, primero, amados hermanos, tenemos que hablar para poder entender quiénes son los hechiceros. Miren, los hechiceros, como dice su nombre, son los que hacen todo tipo de hechicería. Son aquellos que normalmente le llamamos, por decirlo así, brujos. En la palabra griega del Nuevo Testamento, traducida como hechicería, es farmakeia, que en la época de Pablo la palabra significaba principalmente tráfico de veneno o uso de sustancias controladas en nuestros tiempos. Y se aplicaba, amados hermanos,
a la adivinación y al conjuro de hechizos, ya que los hechiceros con frecuencia usaban droga con sus encantamientos y con sus amuletos para conjurar el poder que supuestamente tenían oculto. El hechicero es un hombre al que se le atribuye la capacidad de la realidad o la percepción colectiva de esta manera que no responden a una lógica. Amén. Y siguiendo con los fornicarios, miren, esta palabra de fornicario proviene de fornicar, del latín fornicari, que significa tener relación sexual con una prostituta, que deriva de forni. Una ciudad o una zona abandonada donde habitualmente se apostaban las prostitutas en Roma, o mejor dicho, llamada burdel. También es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, aquella relación sexual que se da entre dos personas que no están unidas por este vínculo conyugal matrimonial. Entonces, esto, dentro del aspecto bíblico, significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier otra persona. En ciertos ámbitos, amados hermanos, y por su sentido original, es lo que se hace bajo forni. También quiero decirle, amados hermanos, que se considera como fornicación a esa relación sexual a cambio de dinero. Por eso, a los que actúan de este modo se le ha dominado llamar fornicarios. Miren, amados hermanos, los homicidas son las personas causantes de la muerte de alguien, tanto una muerte física como la muerte espiritual. De estos que matan espiritualmente, quiero decirle que el número es bastante extenso dentro de las congregaciones. Muchos viven mutilando, matando, degollando con sus bocas a muchos hermanos. Pero también quiero decirle, amados hermanos, que hay idólatras que adoran a los demonios, a los ídolos de oro, a los que tienen sus becerros de oro, tienen sus becerros de plata, latón, tienen sus ídolos de piedra y también tienen sus ídolos de madera. Que estos supuestamente representan a Dios y al mismo tiempo representan a Cristo, también representan a la Virgen María y a los santos. Pero están también en este mismo renglón todos los mentirosos. Oigan bien, están en este mismo renglón todos los mentirosos, que son aquellos
que habla mentira en la hipocresía, como los que siguen al hombre de pecado, que se rinden en él o se rinden hacia él para poder creer, para poder hacer de una mentira verdad, pero nunca van a poder lograr hacerla. Pues estos mentirosos, según dice la Biblia, podrían ser condenados en la eternidad. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener claro que todas las mentiras son del diablo y abominables son para nuestro Dios. Amén. Glorioso Dios. Miren, como le dije acerca de los mentirosos, tenemos que tener claro que todo y cada uno de estos tendrá su parte en el lago que quema con fuego y azufre. Ahí será el crujir de dientes. Ahí ya no hay escapatoria. ¿Por qué? Porque sus mentiras también fueron parte de llevarlos a ese lugar. Miren, amados hermanos, los judíos hablan de varios lugares distintos en el infierno para varios tipos de pecadores, como particularmente para los que hacen disyuntura, para los adúlteros y para los mentirosos y para los que son crueles y malvados, que cuando estos sean condenados, tomarán cada uno y cada cual su parte en el infierno. Oigan bien, tomarán cada uno su parte en el infierno. Volviendo a nuestro texto en el día de hoy, vamos a entrar al contexto del texto de esta tarde. Vamos a Apocalipsis 22, 16, donde Jesús da una palabra de verificación. Vamos a leerla. Apocalipsis 22, 16. ¿Ya está en la pantalla? Glorioso Dios. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Miren, cuando dice la palabra yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio, con estas palabras solemnes que Jesús habla y dice, está autentificando todo este libro. Oigan, amados hermanos, muchas cosas de este libro del Apocalipsis parecen fantásticas o demasiado buenas para ser cierto. Pero quiero decirle que todas estas palabras escritas en el Apocalipsis
son todas verdaderas. Así es, amados hermanos, el mismo Dios de toda inspiración y de todos los hombres, Él reitera y también reafirma, amados hermanos, la autoridad más sublime respecto a todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, muchos ponen en duda la palabra, muchos dicen que es manipulada, que fue escrita por el hombre, pero quiero decirle a esas personas que antes de poder tener ese concepto, tienen que escudriñar las Escrituras, porque la misma dice que en ella no parece que emana la vida. Amén. Siguiendo con el texto del día de hoy, quiero preguntar, amados hermanos, tengo aquí dos preguntas. ¿Ustedes creen que este libro no es más que una falsificación vil y una blasfemia indigna del mínimo respeto de los hombres, especialmente indigno de un lugar en el canon sagrado? ¿O es uno de los escritos más directamente inspirados y autorizados que jamás se haya dado en la faz de la tierra? ¿Qué ustedes creen? La respuesta clara, precisa y concisa es que este libro fue escrito para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Mejor dicho, el libro de Apocalipsis está escrito para las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero aclarar algo, quiero decirle algo que tomen nota. Este libro no es un asunto privado conocido únicamente por una élite, conocido solamente por un grupo. Claro que no. Este libro es para todos los creyentes. Amén. También vale la pena notar que esta es la primera referencia a la iglesia, pues contiene en él las cartas escritas a las 7 iglesias en el Apocalipsis 2, 3. Amén. Con esto, amados hermanos, tenemos que entender que la venida de Cristo está cerca. No como muchos la tienen por tardancia. La venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amados hermanos, Juan en este libro del Apocalipsis lo afirma cuando dice que estas palabras son fieles y verdaderas, que el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, oigan bien, las cosas que deben de suceder pronto. Por eso él dijo: he aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda
las palabras de la profecía de este libro. Y por eso él afirmó: Juan, soy el que oye y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de aquel que me mostraba estas cosas. Pero quiero decirle, amados hermanos, que Juan relata en la Biblia que el ángel mismo le dijo: mira, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, a quien debemos adorar según lo que le dijo el ángel. Y lo que nosotros entendemos es a nuestro Creador, Santo Papá, glorioso Dios. Pero también, amados hermanos, Juan dice que el ángel le dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro. Pregunta: ¿ustedes saben el por qué le dijo eso? No selles la palabra de la profecía de este libro. Lo acabamos de decir: porque el tiempo está muy cerca. Repita conmigo: porque el tiempo está muy cerca. Amén. Por eso Dios, amados hermanos, está recomendando a cada uno de nosotros, cuando dijo que el que es injusto sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Claro, preciso y conciso. El Señor lo dijo, amados hermanos: he aquí yo vengo pronto. Pero Él no va a venir con la mano vacía. Él dice que su galardón vendrá con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Oigan bien, recompensa a cada uno según sea su obra. Así que tenga pendiente lo que usted está haciendo en el cuerpo de Cristo, si está mutilando o si está haciendo la obra que Dios quiere que usted haga. Amén. Pero quiero decirle que hay muchos llamados cristianos que están en medio nuestros y siguen apechados a hacer maldad, a hacer injusticia, pero dicen a la final que son cristianos. Santo Papá. Miren, la palabra refleja que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que Él es el primero y el último, que Él es la verdad y que la verdad está en Él y debemos amarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? No amar al enemigo, como muchos tienen por costumbre. Hay que amar
al Todopoderoso. Amén. ¿Por qué hay que amar al Todopoderoso? Porque aquel que ama y hace mentira es un ejemplo de Satanás. Así lo refleja Juan 8:44. Vamos a leerlo rapidito. Juan 8:44. Dice: todo aquel que habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren, es muy interesante tener en cuenta esta conjunción de acción y de actitud. Satanás es el padre de la mentira, todos nosotros lo sabemos, y el hogar de Satanás es el lugar donde todo aquel que practique la mentira estará haciéndole guía derecho a Satanás. Y otra vez el Señor vuelve a garantizar estas palabras solemnes con su propia autoridad divina, por si acaso a alguien se le escapa o por si a alguien tiene duda. Podemos notar que el mismo Jesús es quien habla, aunque se presente con su nombre humano, el cual tendrá por toda la eternidad. Su autoridad es también divina y por eso habla de su palabra. Amén. Tal como lo señaló, amados hermanos, Juan en el Apocalipsis 1, cuando el ángel le habló diciendo que tiene toda la autoridad de Jesús al hablar, porque ha sido enviado por él. Vamos a leerlo rapidito. Apocalipsis 1:1. Dice el Apocalipsis de Juan, Apocalipsis 1:1, la versión Reina Valera 1960, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Notemos también, amados hermanos, que su mensaje no era un mensaje privado, sino que iba dirigido a la iglesia para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias, y hace una intensa declaración en lo que aprecia la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús, amados hermanos, todos sabemos que es la raíz de David, lo que indica el origen de su existencia como persona, así como también es el creador de la dinastía o linaje de David. Por otro lado, amados hermanos, Jesús también era descendiente de David, lo que nos recuerda su humanidad y su carácter mesiánico. Como muy bien señaló el Señor en los evangelios durante su controversia con los fariseos, él era tanto hijo de David como el Señor de David. Oigan bien, él era tanto el hijo de David como
el Señor de David. Mateo 22, del 41 al 45, no habla en respecto a esto. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Mateo 22, 41, en la versión Reina Valera 1960 dice: y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo: ¿qué penséis, del Cristo, de quien es hijo? En símbolo de pregunta. Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijeron, según el 44, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados en tus pies. Y oiga lo que dice el 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? En símbolo de pregunta. Miren, el Señor es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella, amados hermanos, anunciaba la llegada del día y del mismo modo la llegada de Jesús, que pondrá fin a la tiniebla de la noche para dar paso a al glorioso amanecer de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, el apóstol Pablo también se refirió al Señor de este modo en 2 de Pedro 1:19. Vamos a buscarlo para poderlo leer. 2 de Pedro 1:19. ¿Ya lo tienen? 2 de Pedro 1:19, en la versión Reina Valera 1960 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Debemos recordar, amados hermanos, que era una descripción con la que se identificaba el Mesías desde los días de Moisés. Amén. Glorioso Dios. Volviendo al contexto de este texto en el día de hoy, podemos identificar en este contexto del Apocalipsis 22:17, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Vamos a buscarlo, Apocalipsis 22:17, cuando lo tengan digan amén, por favor. Dice el Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera que tome del agua de la vida gratuitamente. Miren, en respuesta a la pronta venida del Señor, el Espíritu y la esposa se unen en una sola voz para poder decir ven. Algunos
han pensado que este llamamiento a venir se refiere a los que con algún acto van a ser descritos como los que tengan sed. Pero quiero decirle que esto no tendrá mucho fundamento. Lo lógico aquí es pensar que se dirige a aquel que por 3 veces en este capítulo ha dicho: yo vengo pronto. Oigan bien, yo vengo pronto. Ahora, ¿por qué el Espíritu desea el regreso de Jesucristo? ¿Por qué el Espíritu desea el regreso de Jesucristo? Hay que recordar, amados hermanos, que el ministerio del Espíritu es el de glorificar al Señor Jesucristo. Así lo refleja Juan 16:14. Vamos a buscarlo para poderlo leer y estar más empapado en lo que estamos en esta tarde compartiendo. Juan 16:14. ¿Ya lo tienen? Dice la Reina Valera 1960: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Pero miren, amados hermanos, si nos podemos a recordar, la última vez que el mundo vio a Jesús fue en una cruz entre 2 delincuentes, 2 personas rechazadas, 2 personas despreciadas, y al mismo tiempo estas personas fueron objeto de burla. ¿Sí o no? Pero el Espíritu anhela ver a la segunda persona de la Trinidad exaltado en su belleza, exaltado en todo su esplendor y su poder y su majestad. Y algo quiero decirle que estamos seguros, mi persona, y yo sé que muchos de ustedes, que esto va a ocurrir cuando Cristo vuelva triunfantemente en su segunda venida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué la esposa desea el regreso de Jesucristo? ¿Por qué la esposa desea el regreso de Jesucristo? Repitiendo la pregunta. Miren, la iglesia está cansada de la batalla contra el pecado y anhela ver a Jesucristo exaltado, glorificado y honrado. Amén. Por eso es que anhelamos su venida y que nos lleve para el cielo para vivir para siempre conjuntamente con Él. Anhelamos el día cuando nuestros cuerpos mortales, perecederos, sean transformados en cuerpos que sean imperecederos e inmortales. Aunque otros, siendo cristianos,
creyente de la palabra, usted le pregunta que si quiere morir y le responden, no, ahora no, que me dé un tiempecito más para yo poder ver aquello o esto o lo otro, etcétera, etcétera. Pero miren, hermano, cuando dice el que oye, diga ven, esto podría referirse a los miembros individuales de la iglesia que leen o escuchan el libro del Apocalipsis, y cuando dice, y el que tiene sed, venga, aquí se trata de los que tienen una profunda necesidad espiritual, en lo más profundo de su ser. Por eso dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ay, papá, oigan bien, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y si la palabra refleja, dice, pauta, que el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué hay muchos llamados cristianos que de esto han vuelto un negocio? ¿Por qué venden la palabra, venden los conciertos, venden las prédicas, etcétera, etcétera, etcétera? Se lo dejo de tarea. Pero miren, todos nosotros sabemos que el Señor siempre extiende una amplia y generosa invitación para que vayamos hacia Él. En Isaías 55, el 1 y el 2, no habla de eso al respecto. Vamos a leerlo rapidito. Isaías 55, 1, 2, versión Reina Valera 1960 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía. Repito, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bienaventurados los que lavan su ropa, para poder tener derecho al árbol de la vida, y también para poder entrar en las puertas de la ciudad. Miren, amados hermanos, la Biblia dice que hay una maldición para los que modifiquen las palabras de este libro. En el contexto del texto de hoy, Apocalipsis 22, vamos a leer el 18 y el 19, a ver lo que nos refleja, a ver lo que nos dice. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Apocalipsis 22, 18, versión Reina Valera 1960 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y dice el 19, y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren, hay una última advertencia a los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Ya se le ha exhortado a poner atención a todo lo que está escrito aquí, pero ahora, amados hermanos, se le advierte sobre el peligro de añadir o de quitar algo de su contenido. Lo mismo que con otra parte de las escrituras, nada de ser de estas palabras o de este libro o de la Biblia, nada puede ser modificado. Por eso Deuteronomio 4 lo confirma. Vamos a leerlo rapidito. Deuteronomio 4:2, en la versión Reina Valera 1960, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Proverbio 35 nos habla de que toda palabra de Dios es limpia. Vamos a leerlo. Proverbio 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es el escudo a los que en Él esperan. Pero oiga lo que dice el 6: no añada a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero eso es lo que más encontramos: personas añadiendo a la palabra por querer tener multitudes en las iglesias. Hacen inventos, hacen cosas, fábulas para poder traer la atención, pero de la palabra nada ni nada. Santo papá. Miren, amados hermanos, con esto se afirma una vez más la plena inspiración de este libro. Pero por otro lado, también nos hace pensar que no se puede añadir nada a la profecía que están escritas. Y es porque la revelación de la verdad ya está completa. La revelación de la verdad ya está plasmada después de todo. En pocas palabras, amados hermanos, todo está escrito, todo está hecho. Nadie puede venir a inventar que descubrió que el agua moja. Nadie puede venir a decir que inventó los helados de palito. Nadie puede venir a decir a esta altura de juego que inventó el gofio, que inventó el jalao, porque ya todo está escrito, ya todo está hecho. Todo está en el manual de instrucción, y lo único que nosotros debemos de hacer es seguir las instrucciones, no fabricar encima de las instrucciones, porque eso no es lo que dice la palabra. Esto quiero decirle, amados hermanos, que nos recuerda
Y cuando nos acercamos a cualquier parte de la Biblia, no podemos acercarnos para imponer sobre el texto que estamos leyendo, hacer un pulso a ese texto a nuestra conveniencia, a nuestras suposiciones teológicas, sino para dejar que este texto bíblico sea el que nos hable abiertamente en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Pero vuelvo y repito, muchos tienden a hacer lo contrario. Es fácil hacer malabarismos exegéticos con el fin de cambiar lo que la Biblia dice y adaptarlo a nuestra conveniencia personal para poder atraer a los demás. Pero, amados hermanos, quiero decirle que esto no deja de ser una forma en la que añadimos o quitamos de las Escrituras. Como le dije, son inventos de la gente. Y todo intento por desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado. Recuerden eso. Todo intento por desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado. Amén. Dios, el Todopoderoso, traerá sobre él o traerá sobre las personas las plagas que están escritas en este libro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de plagas de las que habla este libro, tenemos que concluir que es un castigo bien terrible. Pero en todo caso, amados hermanos, será un castigo que se corresponda con la gravedad del crimen cometido por X o Y persona. Todo aquel, amados hermanos, que escudriña las Escrituras se da cuenta de cómo muchas veces algunos cristianos adaptan el texto a su preferencia personal, y también podemos darnos cuenta que muchos religiosos que sin pudor alguno han añadido supuestamente nuevas revelaciones que han colgado por encima de las Escrituras. Muchos de la religión tradicional, muchos de los testigos, usted sabe, de los testigos de Jehová, y muchos de los mormones, también de los musulmanes, han efectuado este tipo de acciones de que supuestamente Dios le ha revelado ciertas cosas y la han añadido a su supuesta Biblia. Mentira del diablo. Todo está escrito, todo está hecho. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. La cuestión, amados hermanos, es tan grave que el mismo Señor añade un segundo castigo cuando Él dice que Él quitará del libro de la vida
En realidad, esto, amados hermanos, totalmente es lógico. Porque quien no se guía por la palabra de Dios, sino que escucha otras voces, nunca encontrará el camino de la vida eterna. Oigan bien, quien no se guía por la palabra de Dios, sino que escucha otras voces, nunca encontrará el camino de la vida eterna. Por eso el Señor Todopoderoso afirma su inminente venida. Vamos a leerla en el Apocalipsis 22 como contexto del texto de esta tarde, Apocalipsis 22:20. Cuando lo tengan, por favor, dicen amén. Ya lo tienen, ya está en la pantalla. Glorioso Dios. Perdón. Dice el Apocalipsis 22:20, versión Reina Valera 1960. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Antes de terminar el libro, pareciera como si el Señor mismo tomara la pluma de su mano, tomara el Señor mismo la pluma de la mano de Juan para afirmar él mismo lo que ya se sabía, dicho en otras ocasiones, que ciertamente vengo en breve. Seguramente, amados hermanos, esta necesidad de repetir la misma cosa tantas veces surge por nuestra capacidad para olvidar lo que se nos dice. ¿Estamos claros con eso? Por supuesto, también para dar la mayor certidumbre a un hecho que es presentado como totalmente un hecho, un acontecimiento seguro. Pero sobre todo para promover en nosotros la vigilancia ante su pronto regreso. ¿Cuántos dicen amén? Miren, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia primitiva esperaba la inminente venida de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, usó, sin traducir, el término arameo Maranata, que significa el Señor viene. Sí, eso está en 1 Corintios 16:22, en el inciso B. Esto, amados hermanos, da una evidencia que esta palabra había llegado a ser una expresión bien conocida, con lo que los creyentes de todo el mundo manifestaban su anhelo por el pronto regreso de Jesucristo. Por eso, la respuesta de la iglesia no se hace esperar. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Perdón, pero miren, solo manteniendo la fe en su segunda venida es posible, solo manteniendo la fe en su segunda venida, es posible vivir en santidad en medio de la mundanalidad o de la persecución que encontramos en este mundo, tanto por los cristianos mismos y por los no cristianos. Ahora bien, hemos dicho que la iglesia primitiva aguardaba el regreso de Cristo. Ahora, yo pregunto,
¿Cuál es la actitud de la iglesia de nuestros días? Sí, ¿cuál es la actitud de la iglesia de nuestros días? Miren, el mismo Señor hizo una afirmación que nos debe de hacer reflexionar seriamente. Cuando Él hace una pregunta en Lucas 18:8, que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Repito, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Santo Papá, mi alma te alaba. Para finalizar, amados hermanos, vamos a Apocalipsis 22:21 para ver qué nos dice. Apocalipsis 22:21 dice, la versión Reina Valera 1960, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Miren, Apocalipsis, como todos sabemos, es un libro lleno de juicios terribles. Sin embargo, termina con una bella bendición que no puede haber sido de otro modo, porque cierra diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oigan esto, amados hermanos, en un mundo bajo el juicio y la condenación de Dios, no puede haber promesa alguna de bendición si no es por la gracia de Dios. Oigan bien, no puede haber promesa alguna de bendición si no es por la gracia de Dios. Yo recuerdo que desde pequeño me enseñaron a pedir la bendición a todo aquel familiar mío adulto. Bendición tío, bendición tía, bendición mamá. En estos tiempos se ha perdido enseñar a nuestros hijos esa forma. Pero miren, volviendo al contexto del texto de esta tarde, esta palabra que acabamos de expresar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Por qué esta palabra viene y aparece al final? ¿Saben por qué? Porque es una verdad que nunca ni usted, ni usted, ni usted, ni usted debe de olvidar. Amén. Las bienaventuranzas resaltan las asombrosas bendiciones prometidas que se reciben cuando desarrollamos ciertos rasgos relacionados con la rectitud. Por lo tanto, el que no es recto no recibirá estas bendiciones. Por más que quiera, si no hay un corazón recto,
Si no hay una rectitud en su corazón, usted no se vista que no va. Lo dejo con el texto base de esta tarde para finalizar. Apocalipsis 22, 14 y 15, donde dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, también estarán fuera. Vamos a orar para podernos despedir en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por permitirnos exponer en esta tarde tu palabra. Ayúdanos, Señor, a lavar nuestras ropas para poder tener ese derecho al árbol de la vida y al mismo tiempo para poder entrar en la puerta de la ciudad. Tú eres el Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, y nos encomendamos a ti porque sabemos que sin ti nada somos, que contigo somos más que vencedores. Por eso clamamos a ti para que nos dé esa bienaventuranza para poder entrar, para poder llegar a las puertas de la ciudad. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares, cuídanos y protégenos y ayúdanos a seguir siendo siervos fieles en todo el sentido de la palabra. En ti hemos creído y seguiremos creyendo hasta el fin de nuestras vidas. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y será hasta el próximo domingo. Bendiciones. Teniendo a nuestro alrededor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en él. Jesús, el autor de la fe, adorémosle. Ahora dile fuerte: sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por hermoso, puesto delante de él padeció, Él sufrió y murió esa cruz por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Adoremos al Rey por el gozo, puesto delante de él padeció. Él sufrió y murió esa cruz por ti, por mí. Él murió en esa cruz por ti, por mí. Vamos a vivir para Él, mis hermanos. Vamos a vivir en santidad. Dile otra vez:
teniendo a nuestro deber. Testigos quienes el Señor escogemos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor, podamos silbar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Adoremos a Cristo de gozo, puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Señor, tú eres digno. Sea sentado, levanta tu voz y digo, mi hermano, sea sentado a la diestra del trono de Dios. Él es Jesús, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey, por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Sea sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Solo Él es el Rey, por el gozo, puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Levanta tu voz, mi hermano, dile: Jesús, tú eres digno, tú sufriste, tú moriste, Señor, diste tu vida por mí, Jesús. Hoy te adoramos. Con nuestro corazón te adoramos, Señor. Te cantamos, Jesús.